tendencias. Famosos del barrio a la fama, la combi podcast. La combi podcast. Bienvenidos a la Combi Podcast. Esta es la primera edición y en esta primera edición estoy muy feliz porque tengo una persona que me acompaña hoy, que es una persona que los niños lo aman, los jóvenes los aman y ha logrado conectarse de una manera extraordinaria con las nuevas generaciones. Bienvenido a la Combi Podcast. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Estoy un poco nervioso, eso te estaba diciendo ahorita. Soy una persona un poco tímida con estas cosas, pero dije, no, es algo que quiero hacer, que me gusta y aparte que mejor que hacerlo en la combi. Bueno, la Combi es una conversación intergeneracional. Lo que queremos es que los papás y los jóvenes y los profesores y los niños se encuentren en un lugar, un espacio en común para conversar y hablar. Quiero que les cuentes a todas esas familias que están viendo la Combi, ¿cómo empezaste y por qué empezaste en el mundo del YouTube? Ok, a ver, yo creo que como muchos niños que están ahí afuera en este momento quieren ser youtubers. Yo creo que eso lo tienen muchísimas personas, quieren ese deseo de, quiero hacer videos, me gusta, me parece muy divertido, son muchísimas cosas. Pero también a su vez, lo que te estaba diciendo es una responsabilidad muy grande, se vuelve algo como de que para mí al principio obviamente fue un hobby, y fue algo que yo quería hacer, pero también después se volvió algo como de constancia, ¿sabes? Entonces digamos que para mí empezar fue algo como ver referentes como Sebastián Villalobos, gente que ya es un poco más grande, que ya son youtubers que... De mi generación. Un poco más de nuestra generación, porque... ¿Cuántos años tienes tú? 43. Ok. Sí. Pero... básicamente sí, eran más como youtubers que apenas estaban empezando, todo ese tema me gustaba mucho, yo no sabía muchas cosas de edición, así que como que esa chispa que estábamos hablando es como de que yo por mis propios medios me fui metiendo un poco más cómo era la edición, me fui cómo eran un poco más sus videos, entonces muchas veces como que intenté hacer videos con esos amigos, o sea... Hay una anécdota tuya que dice, bueno, en un momento desististe por miles de situaciones, y regresas, haces de todo en la vida y decides comprarte tu computador para tú editar y lo abandonas un poco. ¿Qué te hace decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer en la vida, esto es lo que yo quiero trabajar, es lo que quiero dedicarme? Mira, yo lo abandoné más o menos yo lo abandoné 2 veces incluso. La primera vez que lo abandoné fue cuando estaba obviamente en el colegio, lo que te decía, todos con mis amigos, hice un grupo hubo una cosa como que hicimos un canal de YouTube y no pegaron los videos. Y digamos que esa desmotivación siempre ha existido mucho entre nosotros. Es que uno no puede pasar de ser del anonimato a ser... Alguien un poco reconocido. Sí. Tiene un camino. Exacto. Entonces digamos que eso yo no lo entendía muy bien, pero también era un proceso de que llevábamos 1 año, 2 años haciéndolo y uno no veía ese progreso. Entonces fue como de que, ¿sabes qué? Yo... estoy muy apasionado con esto, mis amigos fueron desistiendo, éramos 2 amigos y yo, y ellos desistieron y yo dije, yo voy a desistir porque si ellos desisten yo también tengo que desistir. Empiezo a estudiar actuación, empiezo a irme como por otras ramas, quería ponerme a estudiar psicología, que de hecho todavía lo quiero estudiar, pero a tiempo. Siempre estamos a tiempo, pero digamos que sí, me fui por otras ramas y ya fue como de que no, pues me pierdo en esto, hasta que un día mi hermano menor, yo tengo un hermano menor, él ve muchas redes sociales y me dice, oye, ¿viste por qué si le gustaba tanto hacer esto, por qué lo dejó? ¿Por qué no graba conmigo? Y yo, ay no, pero ¿para qué vamos a grabar eso? Qué pena, ya me da mucha pena, aparte que uno cuando es joven de 17, 18 años como que empieza a tener más pena, como que es más como de que, ay no quiero que me vean. Está la época de... Sí, tal cual. Cuidado. Como de que no, quiero que me vean como lindo, como aparte... Hasta está evolucionado porque... Precisamente, y esto tiene que ver todo con lo que estás hablando, es este enamoramiento que tienen los niños pequeños por ti, ¿no? Por hacer las cosas divertidas, jóvenes. Usaste a Goofy, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí. Y quiero que se va a hacer una historia que creo que no sé si la he contado con eso. No sé si la he contado, y es que... tan lindos. Un segundito. No hay problema. ¿Qué? ¿En venta? ¿Qué te estás en venta? Sí. Los 1,000 pesos. Entonces, siguiendo con esto, lo que te decía de la gorra de Goofy fue algo de la nada, o sea, fue algo que yo dije, ¿qué quiero hacer?
yo soy una persona que amo mucho a mi hermano, o sea, digamos ¿Cuántos años tiene tu hermano? mi ¿Cuánto le hermano- llevas? le llevo 8 años, él ahorita Ok. tiene 18, 19. O sea, en ese momento era un niño. Sí, 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 en ese momento él era un niño. Y digamos que el hecho de que él me motivara primeramente, como te decía ahorita, a seguir haciendo mis videos y digamos que, pongámoslo que obviamente nuestra relación con mis padres fue un poco compleja, porque pues digamos que mi papá no estaba todo el tiempo en la casa, mi mamá y él después se separaron, mi mamá tenía que estar todo el tiempo trabajando. Básicamente era yo criando o ayudando a mi hermano a crecer. Entonces, digamos que yo crecí con él, sí tenía como ese, a veces como de que esas peleas, discusiones de hermanos que pasan, pero digamos que a él yo lo amo mucho y digamos que yo creo que es la persona que yo digo, la cual fue mi infancia, no tanto mis papás, obviamente sí, pero casi nunca compartí con ellos, sino más bien como mi hermano. Entonces fui como ese hermano mayor y por eso tomo la referencia de Goofy. Entonces yo empecé a ser como ese hermano menor, como si yo fuera ese hermano menor, o sea, como yo interpretando a mi hermano como un hermano menor, ¿sabes? Y eso tiene, digamos, un fondo muy especial porque eso hace que te conectes con los niños de una manera diferente. Ujú. Y precisamente cuando empezamos a pensar este proyecto y empezamos a pensar, bueno, ¿quiénes son esos referentes que de verdad están haciendo, logrando conectarse con la generación alfa y beta, ¿no? Los niños nativos de inteligencia artificial? Pensamos en ti para el libro, para el podcast, para todo, porque tienes una historia que además lo hace desde lo bueno, ¿no? El humor desde lo bueno. ¿Y en qué momento empiezas a entender que tienes una chispa diferente, ¿no? Una chispa que conecta, que el humor familiar que haces, pues, es apto para mí, pero también es apto para Dani, que tiene 9 años y es tu fan? Sí, claro, o sea, ahí lo que te decía, mi hermano ya llega y me dice, mi hermano es el que me empieza a decir, como de que, mira, ¿por qué dejaste esto? Y yo digo, tiene razón en parte, y aparte él quería que grabáramos un video de baile, y yo le dije, ¿por qué voy a grabar un video de baile? Nada que ver, y yo le dije, está bien, grabamos ese video de baile. Y yo como de que fue un baile, de pronto que para mí ahorita es como de que, de pronto me da un poco de vergüenza, pero no, es como de que ese principio de todo, y como que ahí dije, capaz fue un baile que no es lo mío, pero me gusta grabar, me gusta pararme frente a la cámara, me gusta hacer estas cosas y digo, ok, si lo dejé una vez, ¿por qué no retomarlo? Y empecé a hacerlo, empecé a como a hacer más sketch, empecé a más, como de que en ese momento estaba muy de moda usar audios de otras personas, entonces como que se usaban esos audios y era como que, le empezó a gustar mucho a las personas como yo interpretaba a veces a la mamá, al papá, yo hacía Y los... con voces diferentes. Ahí la actuación empezó digamos, a impactar en tu vida de una manera significativa. Sí, sí, digamos que sí, las cosas de Dios, yo digo porque fue como un proceso que yo dije, ok, voy a dejar esto, pero no, o sea, fue como de que todo ese proceso me sirvió para tal cosa y digamos que es algo que he aprendido mucho y es como de que ¿por qué me está pasando esto? Tienes que quitar esa pregunta, sino más bien, ¿qué me está enseñando esto? Porque muchas veces sí nos cuestionamos eso de que, me están pasando cosas malas, pero más bien como de que, ¿qué voy a aprender de esta situación, sabes? Y es lo que yo creo que aprendí de ese tiempo, porque fue un tiempo largo. Fueron unos como 6 años o 5 años en los cuales yo dejé de hacer Fue un videos. proceso, o sea, Sí, significativo en tu vida. Sí, claro, yo ya iba a dejar eso por completo y mi hermano obviamente me ayuda y yo digo que ok, empiezo a hacer esto, mi mamá se empieza a involucrar un poco más en los videos, mi papá, al principio obviamente, mi hermano también, entonces yo dije como de que, esto está cool, le gusta a las personas y digamos que de cierta forma también trato de, no solamente con los niños, sino con los jóvenes, sino con los jóvenes, de que sé que hay situaciones que a ellos, digamos que se sienten solos o como mal. Sabes que digamos que una de las motivaciones, digamos que en el momento cuando te dije que iba a detenerme en algún punto, porque sí me estaba deteniendo, empecé a bajarle el rendimiento a los videos, empecé a bajarle muchísimas cosas, fue el que por dentro, o sea, internamente me escribieron mensajes como de que, Vance, gracias a ti, hoy tuve un buen día, gracias a ti, mi día no fue tan malo, incluso cosas un poco más subidas de tono como de que, Vance, gracias a ti, hoy no pensé en, de pronto, hacerme daño, exacto, y es como de que yo, wow, o sea, hay personas que realmente están afectadas y que un video tuyo puede impactarlos de cierta forma, y ahí fue incluso para mí como... ¿cómo decirlo? Como hacer una nueva versión de mí, porque también es hacerlo responsablemente, ¿sabes?
porque al principio si uno no aprende tantas cosas, uno es como que, grabo esto, digo lo otro, y no tiene repercusión, porque pues digamos que lo ves como algo divertido, pero después se vuelve algo de que estás impactando a muchos niños, estás impactando a muchos jóvenes, incluso adultos, entonces es como de que, ok, tengo que saber cómo digo las cosas, tengo que, a pesar de que yo muchas veces trate de hacerlo como referencia a cómo se siente un niño cuando, no sé, cuando su hermano lo regañó, o cómo se siente un niño cuando su papá se fue. O la primera traga también. Exacto, también, digamos que el amor también, digamos que yo empecé a hacer un balance de comedia con amor también, y es como de que también hago videos que a veces que yo es como de que, estoy triste, pero también es como de que hay, como para que las personas digan como de que, a mí tampoco es que me pase esto solo a mí, y que muchas personas incluso en los mismos comentarios es como de que, gracias por decirme esto, o como que se apoyan entre ellos mismos, yo también les contesto muchas cosas, entonces como que saber llevar todas esas situaciones, no llevándolo hacia algo malo, sino algo bueno para salir de esas cosas. Hablemos de la familia. ¿Ok? Tú me contabas que para ti es muy importante construir una familia. Y en este momento pues hay generaciones que definitivamente los niños ya no son una opción, ya. ¿Qué significa para ti construir una familia? Mira que yo soy todo lo contrario. Porque, a ver, se entiende perfectamente, hay muchas personas que sí, lo que dices tú, ahorita hay muchas personas que no quieren tener hijos, que el perrito, que el gatito, me gustan, me amo los gatos, amo los perros, pero el hecho de yo tener una familia, digamos que lo que te decía, los sueños más grandes que yo tengo, más que ser exitoso, más que esas cosas, es tener una familia, es tener a mi esposa, que la ame con toda mi vida, y tener a mi hermosa hija, mi hermoso hijo, y los hijos que Dios me quiera dar, porque te lo prometo, o sea, ahorita hablábamos justo de eso, de que tú a mi edad tenías ya tu primer hijo, y yo es como de que yo ya quiero un hijo, obviamente no con cualquier persona. Yo decidí ser mamá joven, o sea, lo hice intencionalmente, quería poder estar muy conectada con mis hijos y siempre soñé con ser mamá así como tú. Es que sí, o sea, yo creo que desde muy chiquito, incluso desde muy chiquito yo siempre, creo que por el hecho de lo que te contaba de mi hermano, el hecho de que yo traté de ser la mejor versión de mí para él, incluso a mis 15, 14 años, yo dije, ok, de pronto no estoy preparado ya, porque creo que uno nunca está preparado para ser padre, pero es como de que quiero serlo y siempre he querido serlo, quiero que mis papás digan como de que ese nieto hermoso, precioso, o sea, como que yo ya aquí donde estoy, ya lo estoy visualizando, ya estoy imaginándome como el hecho de tener a mi nena hermosa acá en los hombros y decirle que la amo mucho, a mi esposa, como que demostrarle todo ese amor a mi familia, porque creo que me gusta mucho el hecho del amor, o sea, como demostrarlo, poder demostrarlo, digamos que con mis padres no lo hice tanto porque uno siempre con su papá, por ejemplo, es un poco más reservado, con su mamá también, yo, por ejemplo, pero digamos que siento que quiero darle muchísimo amor a mis hijos, y uno aprende de los errores de otras personas y todas esas cosas, y yo tengo muy claro ya, desde incluso anotado, como de que no quiero esto, no quiero que mis hijos pasen por esta situación que yo pasé, obviamente ellos van a tener que vivir esas situaciones, pero es como de que yo no quiero, ya sé qué es lo que no quiero y lo que sí quiero para mis hijos, y lo que quiero es darles la mejor versión de Alejandro. Si hay personas que van a conocer la mejor versión de Alejandro, van a ser mi esposa y mis hijos, porque voy a darlo el 100%, el 300% de mí. Llega TikTok a tu vida y da un push impresionante. ¿Tú cómo te describes? ¿YouTuber, TikToker, todas las anteriores? O sea, ¿cómo uno hace para que más de 40 millones de personas, un país entero, podría ser elegido presidente de un país, el país de los niños? ¿Cómo hace uno para que un país lo admire? Mira que no sé. No, o sea, yo digo que, a ver, a mí me gusta mucho que la gente me siga y que todas estas cosas. Yo hace poco entré digamos que no entré, sino que me involucré un poco más con Dios, ¿sabes? Entonces yo digamos que ahorita soy cristiano, soy una persona que está muy arraigada, digamos que y pegada a Dios. Y es algo que he aprendido, y es como de que yo no quiero que la gente me admire a mí porque digamos que hago esto, o porque logros, o porque esto, porque sí tengo millones o cuantos seguidores sea, sino que más bien es como de que primero agradecerlo, se lo agradezco a Dios, y segundo a mis papás, a mi familia, a ellos mismos, a la gente, y es como de que esto no es mío, esto es de ustedes, esto es de Dios, yo simplemente soy una persona que está siendo usada digamos que por Dios o por las mismas personas, como para
entretenerlos, para darles un poquito más de alegría. Y yo, obviamente suena mal la palabra usada, pero no, no lo digo en parte mala. Sí, ser un instrumento, Exacto, su talento ser un instrumento para aportar. Exacto, entonces lo veo más como eso y me gusta, obviamente, digamos que ver qué pasa en los niños es como Y que saben quién eres tú, y es lo que quieren una foto. hay muchas veces que tú no te das cuenta de eso, o sea, hay muchas veces que tú como que estás normal en tu vida saliendo cuando de la nada es como que, ¿verdad que a mí me siguen tantas personas? Entonces como que llega un punto en el que no te acostumbras, sino que realmente como que estás tan metido en que también tienes que estar centrado en que eres una persona común y corriente, porque digamos que hay muchas personas que sí, obviamente dicen como que yo soy mejor o yo soy más esto. Uno tiene que estar siempre muy centrado en lo que es y en lo que tiene que ser. Tu papá quería que fueras piloto. Lo sé. Y como en tu caso, muchos son los papás que tienen unas expectativas y que a sus hijos les dicen, yo quiero ser youtuber, o ven que todo el tiempo ven YouTube, TikTok, y piensan como, eso es una perdedera de tiempo. ¿Tú qué le dirías a los papás que están viendo seguramente este podcast o escuchando este podcast y pensando como, mi hijo también quiere ser un youtuber? Mira, yo creo que es algo muy lindo y muy cool el ser youtuber. Es algo que yo creo que muchos niños quieren ser a día de hoy. Yo creo que es un proceso, obviamente es un proceso. Son cosas que tienes que vivir, son cosas que uno, o sea, si está, digamos que antes existía más ese miedo de que, ay, qué miedo si subo un video. A mí me hicieron bullying en el colegio de que, ¿por qué haces videos? Esto, lo otro, porque eso pasaba un montón. Hoy están arrepentidos. Claro, sí, es como de que, el youtuber, los youtubers, y ahorita hoy en día incluso muchas de esas personas te escriben y es como de que, más me ayudas con tal cosa y es como de que, ok. Sí, exacto, es como que antes me trataba mal, pero entonces es como de que un proceso, obviamente son cosas que tienes que vivir. Yo viví la actuación, es como todo, yo viví la actuación y digamos que me gustó y lo probé y es algo que me sirvió para mi carrera, para lo que yo desarrollo, pero no es algo que terminé haciendo, ¿sabes? O sea, que de pronto en un futuro lo hago, sí, yo creo que todo el tiempo está bien que estés aprendiendo algo nuevo, ¿sabes? Pero no enfocarte en algo que de pronto digas como de que, no, quiero ser esto y esto y esto y esto. Está bien decir como de que quiero lograrlo y quiero dar lo mejor de mí, pero también darte la oportunidad de decir, hay otras cosas, hay otras oportunidades. Yo quería ser el mejor actor del mundo y llegó mi hermano y me dijo, ¿y tú por qué no eres youtuber? ¿O tú por qué no sigues haciendo videos? Y yo, ok, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Entonces, yo digo que no decir como de que yo solo quiero ser youtuber y solo quiero ser youtuber. No, pero digamos que deja vivir esa experiencia, diría yo, porque digamos que son cosas que te gustan y son cosas que obviamente todo tiene que ser a su tiempo. No es que ya tengas 5 años y ya le des una cámara y lo que sea, porque el internet también es muy peligroso. O sea, no queremos estar con velos de que, no, el internet todo es bonito. Hay cosas peligrosas dentro del internet y es tener cuidado. Digamos que sí, obviamente está YouTube Kids, está TikTok, también tiene una cosa de control parental, ya todo está un poco más controlado. Entonces, no es prohibírselos, no, pero tener cuidado con esas cosas, ¿sabes? Porque digamos que si han pasado casos en los que niños suben videos y los comentarios no son tan buenos, entonces digamos que también es tener ese control de esas cosas porque los comentarios pueden llegar a afectar a una persona pequeña, ¿sabes? Entonces sí está bien que lo hagan con un control y ya. Hablemos un poquito entonces de ese momento de cómo manejar la presión, ¿no? Cómo manejar la presión cuando hay comentarios difíciles, injustos, muchos, me imagino, pero también el otro día estábamos hablando con Amara preparando este podcast y me decía, o sea, todos los días me levanto pensando, ¿y hoy cómo creo? ¿Cómo manejas esto? Uy, mira que, a ver, voy a contestar las dos por aparte porque sí quiero que quede claro. Digamos que primero, quiero hablar de el bloqueo mental que tú tienes. Digamos que siento que algo que sí, es que digamos que muchas personas dicen que esto es un trabajo muy fácil. Y digamos que yo no me quejo de mi trabajo, yo amo mi trabajo, amo ser creador de contenido. Y no digo que sea difícil porque hay unas personas que se les facilita unas cosas más que otras. Amo hacer videos y digamos que sí, me puedo dar ciertas cosas, sí, puedo manejar mi tiempo, puedo como digamos que cancelar algunas cosas porque soy independiente, por así decirlo. Pero a su vez, creo que esas mismas facilidades mentalmente es lo que más te agota. O sea, digamos que creo que mentalmente es de las cosas que más te exigen porque estás expuesto a cualquier comentario, estás expuesto a siempre estar pensando qué vas a grabar, a siempre estar pensando en qué me van a decir, si me van a tratar bien, si me van a tratar mal, si hago esto está bien, si hago esto está mal. Entonces todo el tiempo tu mente
es una máquina de pensando qué va a pasar. Y eso puede alimentar la ansiedad, incluso. Exacto, o sea, yo creo que muchísimos creadores han sufrido de ansiedad o episodios de ansiedad porque sí es algo complicado, o sea, incluso yo creo que los he pasado y esos momentos de lo que te decía, esos bloqueos emocionales cuando tú te sientas y te levantas y yo soy creador de contenido a diario, porque uno se puede dar sus días de descanso, sí, pero digamos que uno todo el tiempo está pensando en qué voy a hacer nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo va a sorprender? Exacto, y digamos que es muy normal que a todos nos pase bloqueos, digamos que de ideas. Como a los artistas, pues a Exacto. todos los artistas. Bloqueos creativos, pero sí, y digamos que es una cuestión de que, por ejemplo, yo ya que digamos que he ido evolucionando, obviamente al principio era un trabajo yo solamente solo, yo tenía que dedicarme a solamente pensar ideas, yo solamente a editar mis videos, yo a estar viendo 5 horas como a ver qué de pronto puedo hacer o que más o menos se me viene a la cabeza, entonces era un proceso de eso y yo creo que es una evolución, entonces yo hace poco solté el tema de la edición, porque la edición es algo que te consume mucho tiempo, Claro. mucho, y digamos que yo soy una persona que a mí me dicen, hazme un video de 1 minuto, yo me demoro 7 horas editando. Además, porque una particularidad de tus contenidos es que son micro contenidos, cada 2 Exacto. segundos pasa algo diferente, entonces Exacto. el ejercicio de edición es muy... Es duro, y digamos que yo que soy una persona como por así decirlo, muy, no perfeccionista, pero me gusta que salga bien. Entonces digamos que yo, por ejemplo, te digo, tengo que decir una frase como de que, estás muy guapa hoy. Eso lo digo 17 veces. Y, estás muy guapa hoy. Y después con otra cara, estás muy guapa hoy. Entonces es como de que al final tengo que ver cada uno y yo decir, este me ¿Cuál es la conoce forma menos. que me gusta? Exacto, y eso me toma bastante tiempo. Con un fragmento de 1 segundo me puedo tardar incluso 15 minutos, 20 minutos, y eso me hace tardar un montón. Entonces digamos que son cosas que tienes que delegar. He aprendido a delegar muchísimo, amigos como Per Jalil me han dicho eso, amigos como Diosdado Juárez, todos me han dicho, tienes que empezar a soltar esas cosas, porque también mentalmente ya vienes muy agotado de muchos años tú haciéndolo, ya son 7 años haciéndolo, y yo hasta hace un año, bueno, ni un año, como medio año, solté eso, y ya ahí tengo un editor que me ayuda con mis videos, con todas estas cosas, entonces digamos que también me ayudan creativamente, también obviamente pregunto, digamos que está bien apoyarse en otras personas, porque uno muchas veces tiene el ego de que, no, si no es como yo lo hago, no va a quedar, no le va a gustar a las personas, pero tienes que también ser un poco más, tranquilo, bájale un poquito porque ya tu mente ya no da, o sea, tu mente ya te está pidiendo un poco de descanso, ¿sabes? Entonces, sí, digamos que uno está abierto a decirle, no sé, a mis managers, a mi equipo de trabajo, e incluso a mis amigos, como de que, ¿qué se te ocurre para esta cosa? Ellos me botan ideas y yo como de que, de pronto no es lo que quería, pero me diste esta y de acá me agarro. Entonces es saber cómo recibir opiniones y recibir ayuda de otras personas porque solo muchas veces no se puede. Hablemos de esa fase de colaboración, ¿no? Y esa fase de colaboración que tienen en general, a mí me parece, la comunidad de creadores en Colombia, pero también la comunidad de creadores con México. Ahorita hablábamos precisamente que en mi casa no se come mazorca, sino se come elote, porque, digamos, realmente también crear contenido se está volviendo una plataforma de internacionalización, ¿no? Y llegas tú a un espacio como el Summer Camp, ¿no? Que también, digamos, te da una exposición global o te pasan cosas como estar en estos Óscares del TikTok y te da la posibilidad, digamos, de saltar con tu talento al mundo. Hablemos de eso. ¿Qué significa la colaboración en tu mundo y cómo te proyectas? Mira que yo digo que la colaboración es algo que yo al principio no creía importante. Yo, como te decía, para mí era no el ego, sino yo sé que yo puedo hacerlo solo, yo sé que yo en mi cuarto todas estas cosas las puedo hacer solo. Y ya todos mis videos empezaron a verse un poco monótonos. Parecidos. Exacto. Entonces como que la gente ya decía, esto ya lo vi, o esto es parecido a este. Entonces como que uno empieza a notar esas cosas y ahí es donde uno empieza como de que tengo que reinventarme, tengo que hacer cosas nuevas, tengo que esta cosa. Y es como de que, ok, el hecho de las colaboraciones te ayuda un montón. O sea, no digo que dependas netamente de colaboraciones porque no es depender de otras personas, sigue haciendo tu contenido. Pero el hecho de ir allá y digamos que yo voy mucho a México, el hecho de que ir a hablar, tener amigos, primero obviamente amigos, yo no grabo con obviamente cualquier persona porque pues me da un poquito de cosas, soy un poco más introvertido, pero
digamos que el tener amigos, el socializar más, es como de que abres un mundo completamente diferente. Por ejemplo, Fer, lo que te decía, Fer Jalil, es una persona que hace maquillaje, nada que ver con mi contenido. O sea, sí, son muchos, digamos que niños, y de pronto hay alguno que otro que están conectados los públicos, pero son públicos totalmente diferentes. Entonces, el hecho, digamos, que yo aportarle a mis niños o mis adolescentes que ven contenido de humor, de cosas cotidianas, de amor, se lo aporto a ella que no lo sube tanto y ella me aporta a mí de sus nenes que la ven porque lo que le gusta que hace, por lo de las gomitas, por lo del maquillaje, por tantas cosas. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes, pero cuando se conectan, obviamente hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber cómo hacemos un video, hay que pensar. Hablarlo mucho, Exacto. que le aportas tú, que le aporto yo, cómo hacemos para que tenga los dos mundos. Exacto, cómo conectamos la comedia con el maquillaje, cómo conectamos el amor con esta cosa. Entonces es como de que así se ha ido viendo y digamos que hemos hecho cosas como haciendo un baile, digamos que para ella, pero yo conmigo hago un detrás de cámaras con lo chistoso que salió eso. Entonces es como de que, ok, se hace un poco más en conjunto. Es muy importante lo que te decía, no solamente con Per, con Diosdado también hemos hecho cosas, con Bastian, con todos los delfines, los O sea, un delfín forever. Sí, sí, obvio, no, esto es delfín. Expliquémosle a los papás qué es el Summer Camp, porque yo estoy segura que acá en este momento nos están preguntando qué es el Summer Camp, qué es el Summer Camp. El Summer Camp es como, fue una competencia. La verdad yo digo que esto fue un antes y un después de Vans. Obviamente el antes fue el primero que como que dejé todo, luego lo volví a retomar y ahí ya no sabía qué hacer, y el Summer Camp fue una oportunidad que se dio, es un campamento al cual van muchos creadores de contenido, lo organizan dos personas que son youtubers, que son creadores también, y ellos lo que hacen es formar grupos de creadores de contenido, es todo aleatorio. Entonces como que los ponen a competir, los ponen a competir en 8 equipos. Y digamos que en esta ocasión me tocó con el mejor equipo de todos. O sea, porque No. O sea, porque la verdad no me vería en otro equipo, ¿sabes? ganaron los Lobos en todo caso, ¿no? Sí, ganaron otro equipo, pero es verdad. Pero somos el mejor equipo. Somos el mejor equipo por familia. Porque Se construyó una relación de fondo. creo que sí, o sea, creo que eso es lo que nos lleva a nosotros, que digamos, lo que dijimos y que incluso Fer sacó un pedacito de una canción que decía que para nosotros somos ganadores porque ganamos una familia entera, y no solamente una familia de nosotros 6, sino todo lo que se hizo alrededor de los delfines es algo increíble. O sea, digamos que nos ven y es como de que ven a Fer y le preguntan, y Vans, ven a Bastián y le preguntan. Ver, ¿no? Sí. Mi hija también te preguntó todo, ¿no? Exacto, entonces como que se vuelve un conjunto en el que ya no relacionan a los 6 y es algo muy bonito, muy bello, y digamos que igual hay personas que me reconocen a mí solo como por lo que yo sigo haciendo, pero también hay muchos que me reconocen como de que, yo te vi con Bastián y hiciste este video. Entonces es increíble porque eso es a lo que va la colaboración. Ahorita eso es algo que agradezco mucho y que nos ayudó mucho entre nosotros. Entonces digamos que eso nos hizo crecer muchísimo, y eso es la colaboración. Las colaboraciones nos ayudan un montón, entonces está bien. ¿Cómo, hoy si tú tuvieras que escribir tu audiencia, dónde está tu audiencia? ¿Está en Colombia, está en México, está en el mundo? O sea, ¿cómo hace uno para conectarse? Porque claro, tú haces muchas referencias a la familia, muchos de los contenidos son mi mamá, mi papá, mi hermanito. ¿Cómo haces para que esos mensajes también calen en una familia mexicana? A ver, mi contenido yo trato de generalizarlo mucho, o sea, yo siempre lo planeo mucho. Entonces yo sí es como de que, por ejemplo, vi algo y no sé, una referencia como de que, la changua. Entonces esta idea puede funcionar, pero la van a entender solamente en Colombia. Entonces, ¿qué hago? Digo como de que, no, un caldo de papa. El caldo de papa lo consumen en todo lado. Funciona. Exacto. Entonces es como de que yo trato de generalizarlo mucho porque a mí me siguen personas de lo que es Colombia, lo que es México y lo que es Argentina. Es mi punto más fuerte. O sea, sí hay muchas más personas en muchos más países, en Guatemala, en Chile, en muchísimos, pero digamos que mis fuertes son Argentina, Colombia y México. Entonces trato de generalizarlos un poco más hacia todos, pero un poco más hacia ellos. Porque digamos que hay muchas personas que me dicen, ¿por qué no te centralizas solamente en Colombia? Y yo, porque mis amigos, la gente que yo conozco es más mexicana. Y sí, hago cosas colombianas, hago de vez en cuando cosas solamente de Colombia.
pero no quiero llevarlo solamente a un Colombia y ya quedarme solamente en Colombia. Vans para el mundo. Sí, exacto. O sea, si, yo llego si puedo llegar a, no sé, a hacer reír a una persona en España, increíble. Incluso en algún punto me llegó a salir Estados Unidos entre los recomendados y yo, qué raro. Pero entonces es como de que entre yo más pueda aportarle a alguien o pueda hacer reír a alguna persona de cualquier país del mundo, lo haría. Hay personas que sí se enfocan, digamos que mucho en el nicho de que solamente en alguna cosa en específico, como, no sé, puede ser desde salud hasta solamente un país, como de que yo solamente me voy a centrar en Colombia. Está bien. Y funciona, o sea, no quiero decir que no funcione, solamente que pues a mí, digamos que el hecho de viajar, el hecho de tener amigos de otros países, me gusta bastante. Yo conecto mucho, yo digamos que acá en Colombia tengo amigos, pero digamos que no son tantos, o sea, algunos son creadores y sí nos llevamos bien con todos, pero no son así tan cercanos. Muchos de los que son cercanos viven en otros países. O sea, que el mundo te espera pronto en otros países. Sí, yo creo que tal vez de pronto vaya a vivir un tiempo a México, probablemente. Es algo que de pronto no he dicho creo que en ninguna parte, pero es algo que tengo en un corto, mediano plazo, más o menos, querer ir a probar. O sea, como por el hecho de ir con mis amigos, grabar cosas allá, obviamente seguir acá porque amo Colombia, me fascina Colombia, no viviría en años en otro país que no fuera Colombia. Yo quiero vivir toda la vida. Vivir una etapa de tu vida. Ah, sí, obvio, en otros lugares, sí, obvio, pero digamos que sí, yo amo Colombia, a mí me fascina Colombia. Y escribir, ¿qué tal eres? De escribir, me gusta escribir, mira que no parece, pero escribir, sí me gusta escribir. He escrito hasta canciones, soy más de escribir cosas como canciones, cosas como rimas, como un poco más como más poesía, sí. No ha salido ninguno, no voy a sacar nada de eso es como más interno, personal mío. No, sí me han dicho como que trata de hacerlo algo en algún video, algo que se te ocurra, pero yo sé como de que esa parte es mía, es genuinamente mía. Es como el espacio de Alejandro. Exacto, es Brian Alejandro Nieto, no Vance. Es como, porque siempre está bien que tú tengas tu espacio tuyo. O sea que, digamos que sí hay muchas personas que hacen todo público, sí, pero también está que guardes la diferencia entre el creador y la persona que eres, guarda tu esencia también, muéstralo también en tus videos, pero también tu esencia, quién eres tú, cosas que son tuyas, son netamente tuyas y déjalas para ti. Si tú te imaginas a Vance, no sé, en 5 años, ¿cómo te imaginas? Mira que yo amo los videos, me fascinan los videos y no sé si de aquí a 5 años sigan existiendo los videos, que creería que sí. Vamos a sacar hacer una recopilación como la que hizo MrBeast hace un tiempo, ¿cómo fue mi primer video? Okay. ¿Cómo te imaginas tú? Sí, hacemos cápsula del tiempo. Yo diría que sigo haciendo videos, yo me veo en 5 años haciendo videos todavía. Yo digo que ya tendré, si Dios quiere, unos 10 millones, 11 millones de seguidores en YouTube. Ya en TikTok tendré unos 50. Yo estoy acá poniendo la fe en alto. No, hay que tenerlo. Y yo creo que en Instagram ya también unos 7. Yo creo que ya tendré, si Dios quiere, una esposa. Espero, porque sí quiero una esposa. La necesito. ¿Estamos buscando? No estamos buscando, estamos hablando con alguien. Yo sé aquí. No, infiltrado. Estamos hablando con alguien. Y ya, o sea, yo creo que siendo feliz, o sea, haciendo videos, siendo feliz porque yo amo ser feliz, amo ser feliz. Amaría seguir haciendo videos toda mi vida, si me pueden dar los 40 años haciendo videos, obviamente tener mis negocios, cosas aparte que me ayuden a sostenerme, sí, pero digamos que si llegan a tener, digamos que no las mismas visualizaciones, sino unas 100, unas 200, seguir haciéndolo porque es lo que me gusta, es algo que me apasiona, así como hay gente que le apasiona tocar el piano porque sí, a mí me apasiona grabar videos. Tú has hablado de tu relación con tu familia, con tu papá, con tu mamá, en algunos espacios como desde un punto de vista muy honesto y muy genuino, porque además es parte como del proceso de crecimiento que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Contaste que, por ejemplo, por una época te daba vergüenza que tu papá trabajara uh-huh. en el sector de camiones y después empezaste a entender, lo que pasa es que también lo relaciono que no estaba porque estaba viajando mucho tiempo. Uh-huh. Quiero que me cuentes un poquito sobre esa parte de tu vida, ¿no? La parte de la vida en la que tú decides como ser resiliente, pero que también fue difícil. Somos muchas personas que
pasamos por muchas situaciones y cosas complicadas. O sea, yo he hablado con muchos creadores de contenido que son amigos y ellos me cuentan como de que no, pues es que yo sufrí de bullying, a mí me molestaba muchísimo por esto, mis papás me dijeron que no hiciera esto. O sea, como que hay muchas cosas detrás que cada uno sufre porque son complicadas y en mi caso también fue el hecho de que lo que te decía en el colegio me dijeran como de que no, es que ahí va el youtuber, no era molestar como de que solamente así como te lo digo, no, era que te tiraban maletas, O sea, cuadernos, era fuerte, era situación fuerte y digamos que también el hecho de llegar a la casa y de que en la casa, no sé, la situación con mi mamá fuera un poco compleja porque digamos que mi relación con mi mamá ahorita es perfecta, yo amo a mi mamá y es lo mejor y me ha enseñado muchas cosas, pero digamos que en ese momento no era tan buena. Entonces, digamos que el hecho de que mi mamá se separara con mi papá muchas veces llegaba estresada, muchas veces llegaba y se pasaba un poquito más conmigo, con mi hermano, entonces no era como de la forma más acertada y a mí me parecía un poco injusto a veces. Que yo después lo hablé con ella, la disculpé, se perdonó, la perdoné por todo eso y son cosas que en su momento obviamente a mí me marcaron, o sea, palabras que ella decía o que otros en el colegio me decían o que a veces mi papá no me decía, yo me sentía muy solo. En ese momento yo, digamos que ir a donde mi mamá y que ella tuviera de pronto esa actitud, era como de que, ok, no tengo a mi mamá. Ir a donde mi papá, no podía ir a donde mi papá. Ir a la escuela, no podía ir a la escuela porque pues ahí me molestaban. Entonces era una situación en la que yo estaba solo y aparte tenía a mi hermanito menor que yo tenía que cuidar, ¿sabes? Entonces, esas cosas son como de que yo a día de hoy ya las perdoné y obviamente pues sí me da nostalgia, pero es como eso me trae a donde soy y sé que eso me ha hecho mejor persona y no por decir que yo soy la mejor persona, no, sino porque me ha enseñado. En ese momento lo que te decía, me preguntaba por qué me pasa esto y después aprendí que me enseñó eso. Entonces, ¿qué me enseñaron esas cosas? Yo aprendí muchas cosas de mi mamá, cómo quiero ser mamá, a muchas cosas cómo no quiero ser o qué cosas no quiero hacer. Entonces, digamos que fui aprendiendo desde muy pequeño a defenderme de cierta forma solo. Por eso a mí se me dificulta mucho hablar, expresarme con otras personas, porque digamos que cuando trataba de hacerlo, recibía rechazo o recibía regaños o recibía esto, o recibía lo otro. Entonces yo siempre fui una persona un poco más sola. Y digamos que esto también lo reflejé un poco en mis redes y el hecho de yo grabar solo es como de que no, yo solito, yo siempre he podido solito, yo siempre estas cosas, pero es algo de que no estás solo en la vida y lo vas aprendiendo. Obviamente yo me demoré muchísimo y es como que tengo a mis amigos, tengo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, ya me llevo increíble, ya poder visitar a mi papá que viaja todo el tiempo, a mi mamá también, puedo verla, a mi hermano también, ya todo es una situación totalmente diferente, pero son situaciones que a veces se nos olvida que pasamos muchas personas y creo que eso va también como invitación hacia los padres de que uno no puede solo, uno depende, digamos que depende de la edad también, uno depende mucho de ellos, o sea, su carácter y cómo ellos impactan en nosotros es una forma brutal y cualquier palabra, cualquier cosa, así como yo cuido que decirle a mis seguidores, como yo cuido decirle a todos ellos, primeramente va en el hogar, como yo le digo a mis hijos que eso no está bien. ¿Cómo hago que no afecte de cierta forma en su mente de que a toda la vida va a querer sentirse solo como yo en algún momento lo sentí? Sino que más bien uno tiene que tener mucho cuidado con sus hijos, primeramente en su hogar, y obviamente uno como creador con los mismos hijos que son ajenos, ¿sabes? ¿Cómo se reconcilian, no? ¿En qué momento de la vida tomas la decisión de voy a hablar pues me voy a reconciliar conmigo mismo, voy a ser más cercano a Dios, voy a hablar con mi familia, voy a retomar esas relaciones pasadas? ¿En qué momento de la vida? ¿Qué te hace dar ese salto? Yo digo que justo Dios llegó a un momento de mi vida cuando y creo que sí, muchas veces nos llega así, en momentos en los que estamos rotos, en los que estamos quebrados, y de pronto yo no estaba roto de llorando, sino más bien yo estaba roto de que yo no sabía quién era Vance. O sea, yo ya hacía videos, supongo que eso fue hace unos 3 años, no, hace 2 años. Yo no sabía quién era Vance, yo no sabía qué hacía Vance, yo hacía videos por hacerlos, o sea, sí era responsable en ciertas cosas, pero como que y listo, iba, prendía la cámara, apagaba y ¿qué hago? O sea, Si no estoy en la cámara, no soy, no, o sea, sí, para mí era como de que la cámara, listo, felicidad, esto, lo otro, y apagaba la cámara y no sé, no hallaba sentido. Llega Dios, obviamente, en una situación, me invitan a la iglesia, obviamente yo ya asistía a la iglesia, pero no de forma continua, y empecé a ir más,
me invitaron, una tía me dijo como que mira, te invito a este lugar que van a hacer esta situación, era una actividad, y fue una actividad increíble, ahí Dios me habló de una forma muy hermosa, y como que empecé a aprender muchas cosas, y cosas que he aprendido de Dios y que he aprendido de la vida es justamente eso, a perdonar. Y digamos que no a perdonar solamente, yo siempre he sido, me considero una persona que yo suelta las cosas muy rápido y yo perdono muy rápido, pero digamos que cosas de mi pasado yo no había perdonado porque Tenías el dolor. tenía ese dolor. Entonces digamos que en esa actividad me dicen a mí, tienes que llamar, tienes que hacerle una carta a una persona. Yo se la iba a hacer a mi mamá, pero en ese momento no pude porque mi mamá no estaba en el país, entonces se la hice a mi papá. Y digamos que cuando se la hice a mi papá, dije muchas cosas, yo lloraba y yo le dije que lo disculpaba como por no estar. Entonces, sí, como muchas cosas, fue algo muy, muy privado y fue algo muy lindo y digamos que a mi papá le llegó eso, me llama llorando y yo obviamente me quebré y es como de que papá, yo de verdad, discúlpeme si no fui el mejor hijo, que él me decía, no, 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 y yo le decía, y lo disculpo por todo, que de pronto usted no me lo dijo, pero yo lo disculpo y suelto eso porque me ha cargado toda la vida. Entonces, lo mismo también con mi hermano también tuve una discusión hace poco, hace como 3 años, por un shampoo, que yo no dejé que se comprara ese shampoo, porque para mi mamá, que le agarraran algo chiquito, ella hacía el problema de la vida, pero que él me agarrara el shampoo y que yo le hiciera un medio problema, que para mí no fue la gran cosa y para él tampoco, él no, ni se acordaba. Pero para mí ese shampoo me pesó tanto porque fue como de que él no se lo puede comprar y yo le estoy peleando por eso. Entonces yo me sentí tan mal después y yo le dije, perdóneme por ese shampoo porque yo se lo había haber dado y no debía haber puesto, pero no debía haber actuado como mi mamá de pronto actuó en algún momento. No. Y lo mismo porque ya con mi mamá tuve la oportunidad, la llamé y le dije, aquí, eso nunca, nunca lo he dicho en ninguna parte, pero no pasa nada. Me dice ella como, es que yo les di todo, yo les di viajes, les di muchas cosas materiales, yo les di estas cosas. Y yo, sí, mamá, o sea, yo no le digo que no, yo le agradezco todo eso, pero créame que yo hubiera preferido que me quitara todas esas cosas y que me diera un amor genuino y que yo poder ir a hablar con usted sin que me recibiera con un regaño o con estas cosas. Y ahí obviamente ya se quebró y fue como una situación en la que nos reconciliamos. Y yo no se lo dije en mal plan, no se lo dije por regañarla. Fue más como de que, mamá, a mí me importa más no los viajes, a mí no me importa que me compren las mejores cosas, a mí lo que me importa es que sea mi mamá, o sea, mi mamá, que yo pueda ir a donde mi mamá y pueda sentirme mal y decir, me hicieron bullying en el colegio, me hicieron esto, y eso es donde se construye la relación con los papás. Bueno, muy lindo. Muchas gracias, Vance, por compartirnos tu historia, por inspirar a tantas familias, a tantos niños a conectarse de una manera que es sana, que aporta. ¿Quieres mandarles un mensaje final? No, pues yo primero que todo agradecerte por la invitación, de verdad me sentí muy cómodo, yo digamos que en las entrevistas soy un poco tímido, pero totalmente creo que fluí y primeramente eso, agradecerle a todas las personas que me están viendo, si hay niños que me están viendo, muchísimas gracias, a sus padres también, darles las gracias por la oportunidad que les dan a ellos de vernos a nosotros, también obviamente hay que cuidarlos muchísimo, denles la oportunidad de muchos, yo sé que quieren tener este sueño de ser youtubers, no les corten las alas, muchas veces nos cortan las alas en cosas, déjenlos ser, todas son etapas, obviamente con cuidado, con responsabilidad, con respeto, y nada, yo creo que lo importante es vivir las experiencias, caerse, levantarse, y si nos están viendo y les gusta esto, no porque fracasen una vez, dejen las cosas porque me pasó a mí, y vean, me despertaron, entonces muchas veces te vas a caer, pero siempre te vas a levantar. Historia, momentos, eventos, tendencias, famosos del barrio a la fama, la combi podcast, la combi podcast. La combi